Para la tertulia bioética de hoy tenemos invitado al doctor Alejandro Marín. Él, entre muchas otras cosas, siguió este camino académico y de servicio. Es médico especialista en anatomía humana, es máster en gerencia de la salud, es máster en bioética, es doctor en bioderecho por la Universidad de Murcia y es ex coordinador del Comité de Bioética del Colegio de Médicos de Costa Rica. Justamente el trabajo que compartimos hoy es un trabajo muy grande y muy importante que tiene que ver con el servicio en Costa Rica. El texto que nos facilitó el doctor se llama Alineamiento bioético para la adecuación del esfuerzo terapéutico en la Caja Costarricense de Seguridad Social. Y nosotros, como siempre, aprovechando el texto extenso, agarramos una frase que nos gustó, no es que sea la única, sino que nos pareció inspiradora, de Alejandro y de su equipo, porque este trabajo ya nos va a contar que fue elaborado por un equipo, que dice, desde la bioética, respetar la dignidad de cada persona durante la trayectoria de su enfermedad implica, en ciertos contextos, valorar la adecuación del esfuerzo terapéutico, evitando la obstinación terapéutica y permitiendo que la transición entre la vida y la muerte se lleve a cabo de la forma más adecuada y humanizada posible. Estamos frente a las decisiones al final de la vida, la adecuación del esfuerzo terapéutico, y la palabra que siempre utilizo es en condición irreversible. Me parece que esta palabra es fundamental para no confundirla con enfermedad crónica, enfermedad terminal, etc. O sea, que el paciente esté en una condición irreversible, porque si no, esto nos puede llevar a, a, a no lograr una base conceptual en la que nos pongamos de acuerdo, porque es un tema obviamente muy complejo. Y el problema, como ya vimos en la película Barbie, es que no hablamos no hablamos de este tema. Entonces, pues recordemos esta escena de la película que ya probablemente hemos visto. Sí, es el mejor día de la vida y también lo fue ayer y lo será mañana y también pasado mañana y hasta los miércoles y todos los días para siempre. ¿Nunca han pensado en morirse? No sé por qué dije eso. O sea, muero de ganas de bailar. Entonces, como ven, tocar este tema es realmente una situación que pone incómoda a la gente, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, ¿por qué a ustedes se les ocurrió esto? Bueno, no había que ser muy inteligentes para darnos cuenta de que Costa Rica necesitaba una guía de adecuación del esfuerzo terapéutico. Andalucía, otras comunidades autónomas la tienen. Estados Unidos, en California, tienen las órdenes de no instalación de soporte vital, etcétera. Todo esto empezó, todos lo sabemos, con la pandemia, que de la pandemia podríamos escribir una enciclopedia bioética. Entonces, en pandemia, esta fue una nota que sacó uno de los periódicos más importantes de acá. El área bioética construyó un documento que era una guía bioética para la priorización de pacientes, porque ya sabíamos que los hospitales podían colapsar, los equipos humanos podían colapsar y los respiradores, etcétera. Y aquí hago una salvedad. Mucho se hablaba de los respiradores y se les dio un valor intrínseco, algo que tiene un valor instrumental. El respirador no tiene un valor intrínseco. Y entonces todo el mundo hablaba de los respiradores y la gente que los ponía y las camas y demás, ¿verdad? Entonces lo que le preguntaban, y muchos de bioética caímos en ese morbo de los periodistas, ¿y cuántos respiradores hay? ¿Cuántos respiradores hay? Yo fui uno de ellos, ¿verdad? Desgraciadamente. Entonces se sacó una guía de priorización, Recuerden el error que cometió México. La secretaría, porque en México son secretarías, saca una guía de priorización y dice, los adultos mayores de 70 años no van a recibir hospitalización, ni UCI, ni nada. Ese documento
no lo habían pasado por la bioética y en 72 horas ya lo habían anulado, porque obviamente era discriminatorio, ¿verdad? Eso atentaba contra la dignidad de las personas, ¿verdad? Y podemos discutir eso. Entonces, con este antecedente, se empezó a trabajar en un lineamiento de adecuación del esfuerzo terapéutico. Se aprobó. Posteriormente, ahí tenemos a mi jefa, la doctora Sandra Rodríguez, la doctora Daniela Zamora, bueno, todo un equipo de personas, geriatras, internistas, bueno, eh, eh, se fue dando cuerpo y forma a este lineamiento para, bueno, ahí obviamente le ponen enfermos terminales, pero ustedes saben que, bueno, a veces entre lo que uno dice y lo el periodista nota, hay un trecho. Y pues bueno, sacamos el documento que ustedes tienen, es público, se puede descargar de internet y es una guía para la toma de decisiones en pacientes en fase terminal en condición irreversible, ¿verdad? Entonces, que ustedes lo tienen, por dicha la prensa, pues publicó esto y yo creo que la gente tiene que conocer estos documentos, hay que educar a los pacientes en estos temas, a la ciudadanía. Y es que todos los medios, las revistas más importantes en el mundo están tocando este tema, están tocando el tema de la medicina defensiva, están tocando el tema de la obstinación terapéutica, ¿verdad? Obviamente este lineamiento está pensado para casos complejos, pero por ejemplo en atención primaria, si yo fuera un médico de atención primaria y voy a una visita domiciliar y encuentro que la familia me solicita ponerle una sonda nasogástrica a ese paciente, entonces, obviamente, eh, yo me tengo que convertir en un comité de bioética en ese momento y decir, bueno, ¿qué, qué espero yo? ¿Qué esperan los pacientes y qué espera los familiares de colocar una sonda nasogástrica que pareciera algo muy sencillo, pero puede complicar aún más el final de la vida de un paciente que está en cuidado domiciliar? Costa Rica, esta ley tuve la oportunidad de redactarla, fue mi trabajo de tesis de maestría, no de la doctoral. Se lo mandé a una diputada en el año 2015 y es hasta mayo del 2022 que se aprueba la ley. Ya en Centroamérica solo Costa Rica y Panamá la tenemos. Ahora, yo redacté la ley, pero no me echen la culpa de lo que se aprobó en la Asamblea. Una cosa es lo que entra en la Asamblea, en el Congreso, Parlamento, si quieren, y otra, lo que aprueban los diputados. Lo que salió no es culpa mía, ¿verdad? Pero bueno, ya tenemos una ley. Ahora, todos sabemos que las directrices anticipadas no son la pomada canaria, decimos en Costa Rica, no son la cura todo, pero son un instrumento importante, ¿verdad? Voy a pasarles este video y es que uno de los grandes problemas que hemos tenido en medicina, y para los que son médicos, enfermeras, no me dejan mentir, que a nosotros nos encanta tapar los problemas. En general a la humanidad, lo primero es esconder el problema debajo de la alfombra. Eso es lo principal. Violencia obstétrica. No, eso no existe. ¿Cómo? Aquí no se hace violencia obstétrica. Medicina defensiva. No, nosotros no hacemos medicina defensiva. No, eso no es cierto. No, aquí no. ¿Verdad? Entonces, esto es una gran médico paliativista de Costa Rica, y no traigo este video para criticarla. Es que somos todos los que nos encerramos en un paradigma de esconder los problemas. Entonces escuchemos qué dice la doctora para reflejar eso que estoy argumentando. En cuidados paliativos sí hay muchísimo que hacer. En cuidados paliativos nosotros no hacemos encarnizamiento terapéutico. En la Caja Costarricense de Seguro Social ya prácticamente no se hace encarnizamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque le cuesta al Estado, como dice doña Paola, muchísimo dinero. Cuando no se puede curar, a las personas se les dicen no se puede curar y se refieren a un programa de cuidados paliativos. ¿A dónde sí? Se sigue y se sigue y se sigue cuando hay un seguro de por medio de esos gringos o escandinavos y hay mucha plata de por medio, cuando está de por medio una consulta privada. Entonces ahí, 2 horas antes de que el paciente se muera, como dice doña Paola, está el médico privado viendo a ver cómo hace para ponerle una quimioterapia. Pero eso en relación... Entonces,
Como ustedes pueden ver, la doctora lo que argumenta es que no se hace obstinación terapéutica o encarnizamiento en la caja del Seguro Social. Y desgraciadamente eso es ocultar, cegarnos a la triste realidad. Ojalá no se hiciera, pero entonces escuchemos a otro colega. En cuidados paliativos. Omitan que este es un reportaje de eutanasia. Ustedes saben que con cada nada siempre salen estos temas a relucir cuando hay casos y demás, pero omitamos eso porque ese tema ahorita no está en discusión ni estamos hablando de eso. Encarnizamiento terapéutico. Esto para describir la acción médica de tratar de prolongar la vida de un paciente casi de forma irracional, cuando este no tiene ninguna posibilidad de supervivencia. Para quienes abogan por la eutanasia, esto causa un sufrimiento innecesario. ¿Es esto así? Y más allá, ¿es esto una justificación válida para abogar por una legislación en eutanasia? En el ámbito público, yo en las unidades de cuidado intensivo donde me he desempeñado y en tantos años de práctica clínica, el encarnizamiento terapéutico o la distanasia, vuelvo a repetir, la vivimos con bastante frecuencia, con bastante incidencia, porque todos los días prácticamente recibimos una solicitud en nuestro servicio de terapia intensiva para recibir pacientes que requieren soportes vitales extraordinarios, adicionales, y que cuando los vamos a valorar nos damos cuenta que tienen una enfermedad terminal irreversible. Y muchos de ellos incluso ya están agonizando en ese momento y aún así los encontramos, por ejemplo, con quimioterapias puestas y con otro tipo de soportes que uno sabe que no están puestos para curar al paciente en ese momento porque ya está en su tramo final de vida. Entonces, el doctor Jaime Solís, lamentablemente, un gran médico, falleció a causa del COVID en medio de la pandemia, un héroe totalmente, un ser humano excepcional. Ambos médicos son excepcionales. Un ser, bueno, era un referente nacional. Varias veces la prensa lo entrevistaba, curiosamente, que usualmente nadie entrevista a un internista, eso es como muy raro, ¿verdad? Entrevistar al jefe de la UCI de un hospital, pero es que él trascendió totalmente al ámbito nacional, un médico excepcional y lo perdimos en la pandemia. Entonces, todas estas situaciones nos llevan a nosotros a preocuparnos de este tema. Aquí el Código de Ética Médica del Colegio de Médicos de Costa Rica, la última versión es del año 2016, toca este tema, ¿verdad? De evitar el encarnizamiento terapéutico. Ya Hipócrates lo decía, todos conocemos esta cita. Tenemos que abstenernos de tocar a aquellos en quienes el mal es más fuerte y están situados más allá de los recursos del arte. La verdad es que hoy nuestra profesión tiene tantos recursos, circulación extracorpórea, plasmaféresis, diálisis, etcétera, etcétera. En el año 2022, perdón, en el año pasado presentamos este lineamiento. Les puedo mandar el enlace. La actividad dura 4 horas, está en YouTube, pero quedó preciosa, quedó realmente, y no es porque la hayamos organizado en Costa Rica, no es que invitamos a la doctora Pérez de la Clínica Cleveland e invitamos al doctor Roldán de España, que es el presidente del Comité de Ética de Andalucía. Y también tuvimos la intervención de una psicóloga, y ya me apuro para terminar, para el abordaje del equipo que se ve involucrado, porque eso es una parte muy importante. Cuando hay que hacer adecuación del esfuerzo terapéutico, nos preocupamos del paciente, pero ¿quién se preocupa del equipo? Es que eso realmente tenemos que valorarlo. Le contaba yo al doctor Gerardo que estamos organizando un congreso de seguridad del paciente para octubre. Y una de las charlas que vamos a tener es cómo le damos, porque siempre le damos malas noticias al paciente. Entonces, hay métodos para dar bien malas noticias.
Pero una cosa es decir, señor, usted tiene cáncer, a señor, lamentablemente amputamos la pierna equivocada. O sea, la noticia siempre es mala, pero una es derivada del error médico. Entonces vamos a tener una charla de eso y vamos a tener una charla de cómo abordar al médico y al equipo que se ve involucrado en un error médico. Y es que tenemos que empezar a cuidarnos nosotros, ¿verdad? Los médicos del síndrome de burnout y demás. Entonces vean ustedes que la SATI es argentina, ustedes la conocen. Entonces, ¿cómo nos preocupamos cada día de estos temas? Bueno, antes en Costa Rica no me pregunten cómo tomábamos las decisiones. Los que conocían los criterios de Calipari, que ustedes saben muy bien quién es, pues el jesuita, eh, eh, lo hacían con eso, pero bueno, hoy en día tenemos ese lineamiento y eso es muy importante. Ya todos sabemos, referencias bibliográficas de este tema sobran. Me encanta citar esta, de este artículo del 2019. La atención agresiva al final de vida se asocia con una calidad de vida más baja y un mayor arrepentimiento por las decisiones de tratamiento. Y cuando se refiere a arrepentimientos del médico, del equipo, ¿verdad? Es triste. Hace poco, bueno, hace un tiempo atrás, el equipo de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Nacional de Niños, ante un caso de un niño con enfermedad terminal, lo llevó, él vivía cerca del mar y él surfeaba, y entonces lo llevaron allá con su respirador o, ¿verdad?, equipo de oxígeno y demás. La comunidad se despidió de él se despidió frente al mar, liberaron globos y ya 2 días después falleció, pero en su casa, en su medio. No siempre se puede. No siempre se puede, pero yo creo que a eso debemos aspirar. Ahora, yo siempre le digo a la gente, morir en un hospital no está mal. Y si tuve un accidente de tránsito y voy al hospital y fallezco ahí, pues bueno, es una cuestión. Pero deberíamos en ciertas situaciones aspirar a. Este artículo lo escribí a razón de la muerte del doctor Jaime Solís. Escribí este artículo en este periódico, ¿verdad? Sobre porque eran los médicos los que estaban muriendo, ¿verdad? Y entonces lo difícil que era atender a un compañero médico, ¿verdad? Si es difícil atender a un paciente con COVID, pues imagínense ustedes al amigo, al compañero con el que hago guardias, con el que me tomaba las cervezas, con el que estudié en la facultad, mi amigo, mi padrino de bodas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos el lineamiento y ustedes pueden ver que esto es uno de los diagramas. Es difícil, hay que tratar, habrá que irlo adaptando. Hay muchos diagramas más sencillos que este, pero bueno, tuvimos el apoyo de un ingeniero industrial, ¿verdad? Entonces, todas esas flechitas, cuándo es un rombo, cuándo se termina el proceso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo hay que activar al comité de bioética? ¿Verdad? Una de las cosas que siempre activamos al comité, no siempre. Imagínese uno en una visita domiciliar llamando al comité de bioética del hospital para ver si pone una sonda nasogástrica. De ahí la importancia en que cada uno de nosotros tenga educación en estos temas, ¿verdad? Y por último ya, disculpen que me extendiera, me dieron 15 minutos, pero me extendí. Invitarlos, se va a ver por YouTube y entonces vamos a tener el encuentro de bioética clínica y les puedo pasar la información, y los temas que se van a manejar son manejo ético de imágenes, que ya está el nuevo lineamiento, porque terrible, los estudiantes toman fotos, pasan fotos por todo, ¿verdad? Material biológico, cómo dar bien malas noticias, y después vamos a tener un conversatorio con una bioeticista de Puerto Rico, Sandra Fábregas. Vamos a tener un conversatorio sobre la importancia de la bioética ya en el Seguro Social. Entonces los invito a verlo por YouTube el próximo 10 de septiembre. Bueno, eso era lo que les tenía como para introducir el tema y pues bueno, abierto a esta rica tertulia. Alejandro, muchas gracias por tu presentación. Yo quisiera empezar para que nos explique, porque la realidad de la latinoamericana va cambiando,
el sistema de salud en Costa Rica, ¿no? Porque vos hablas de la Caja de Seguro Social de Costa Rica, bueno, yo te conozco porque he compartido con vos en unas actividades, pero por lo menos para hacer un resumen cortito, para que se ubiquen cómo es la atención en salud en Costa Rica. Primero, después nos metemos con la bioética, ¿te parece? Claro, lo bueno de Costa Rica es que la Caja del Seguro Social le da cobertura al 92% de la población. Es un solo modelo. No tenemos como México, que tiene dos modelos, como Chile, que dos modelos, no, dos instituciones encargadas del sector salud. Entonces, la Seguridad Social con sus 29 hospitales y más de 900 equipos básicos de atención integral, que les llamamos EBAIS, en pequeñas clínicas y demás distribuidas por todo el país, le dan cobertura al 92%. Entonces, es muy sencillo. Para nosotros la cobertura en vacunación, para nosotros es muy sencillo, muchas cosas porque el territorio es pequeño y hay un solo sistema, ¿verdad? Tenemos 3 hospitales generales, uno de niños, uno de adultos mayores, 2 hospitales de psiquiatría, un hospital de mujeres, una clínica especializada en ojos, un centro precioso de cuidados paliativos que también trabaja en red con varias clínicas ambulatorias y demás. Entonces, realmente el sistema es envidiable. No todos son buenas noticias, estamos atrapados, al igual que Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, en el tema de listas de espera, judicialización de la salud, que es un tema que ya ha tocado a España, por ejemplo. Y entonces, pues bueno, tenemos ese problema, pero el sistema responde bastante bien. El problema sí son esos tiempos de espera, que es como el problema mayor que tenemos. Y después siempre las asimetrías que existen, ¿verdad?, entre la zona urbana y la zona rural. Pero al ser un país pequeño, realmente la Caja del Seguro Social, cuando tenemos pacientes con procesos oncológicos, los trasladamos, se les da el almuerzo, reciben su quimioterapia en San José, radioterapia, después son trasladados en ambulancia de la caja hasta su hogar. Entonces, realmente vieran que el modelo es envidiable, es tripartito de cotización obligatoria. Yo, trabajador, tengo que cotizar, mi patrono cotiza y entonces, y el Estado contribuye también, ¿verdad? Entonces, es obligatorio. Todo trabajador tiene que cotizar para el Seguro Social. Y culmino diciendo que es aquí donde empiezan las ideas a veces peligrosas, como hay listas de espera e insatisfacción en el servicio, porque las emergencias se atienden rápido, pero unas piedras en la vesícula, unos meniscos en la rodilla, me tengo que esperar un año, año y medio. Entonces, critico el sistema. Y entonces es aquí cuando algunas voces, que no voy a decir, empiezan a decir, hey, no, creemos otro sistema, o mejor que yo tenga la libertad de cotizar para otro régimen. Y entonces podemos caer en las experiencias que yo podría catalogar como negativa, por ejemplo, de Chile, ¿verdad? Entonces tenemos un sistema para ricos y un sistema para pobres. Pero bueno, todo esto es motivo también de si hablamos de macrobioética, ¿verdad? Y del principio de justicia. Bueno, muchas gracias. Necesario la aclaración para que entendamos el mecanismo, ¿no? Porque hablábamos del Comité de Bioética, el área de bioética, la Caja de Seguro Social de Costa Rica, y para algunos no entendían, y la verdad que es interesante como para discutir esto que vos claramente decís, que es la idea de la macrobioética, ¿no? Un área que no siempre uno está ocupado cuando gerencia. Acá conozco muchos de los que están participando de esta tertulia, tal vez hacen el tema de microbioética con el paciente en la cama, algunos estamos haciendo mesobioética a nivel de gestión intermedio, pero que te decís claramente vos, esto es macrobioética claramente para discutir el sistema. Que como decís también, es claro que un país, por la dimensión y por la cantidad de personas, podemos llegar a ser muy eficiente con esto que vos claramente dijiste. Pero bueno, es una realidad. Ahora que conocemos, nos metemos con el trabajo del Comité de Bioética que coordinaste con tu jefa en la Caja de Seguro Social de América de Costa. Ahora sí, largamos las preguntas, los comentarios de los colegas presentes para preguntarle a Alejandro o
hacer alguna acotación de lo que presentó en el día de hoy. Cuando empezaste, Alejandro, hablaste un poquito del cambio de palabra, de limitación a adecuación, y eso me trajo a la mente los estudiantes de medicina, los estudiantes de las carreras de salud, los contenidos que tienen que ver con este protocolo en particular o con la mirada de adecuar la terapéutica, de encontrarse frente al paciente que tiene un cuadro irreversible, incurable, intratable. ¿Están digamos, en la formación de grado? ¿Aparecen estos contenidos? Sí, todas las universidades, un fenómeno de Costa Rica que siendo un país tan pequeño, tenemos 7 escuelas de medicina. Entonces, 7, 8. Bueno, dejémoslo en 7, pero estoy casi seguro que 8. 7 privadas y una pública. Entonces, realmente el volumen de formación de médicos generales es bastante para un país pequeño. Y no todos son absorbidos y eso pues genera problemas, ¿verdad? De su empleo y otras cosas que ustedes conocen. Todos los cursos, todas las universidades, todas las mallas curriculares de las 7 universidades tienen un curso de deontología médica o de ética médica y en la que yo trabajo, la hispanoamericana, de bioética. Es como el nombre más moderno, los otros se llaman deontología. Yo esperaría que en todas, ya, pero esto es una cuestión que el profesor enseñe estos temas, que es lo que yo he visto ya en la práctica cuando llego a los hospitales a promocionar o promocionar, no, divulgar este documento y a divulgar cualquier tema en bioética, que encuentro gente más joven que yo, no voy a decir si yo soy joven o no, ¿verdad? Gente más joven que yo o de la misma generación, desconociendo los conceptos de adecuación, medicina defensiva, conspiración del silencio, tienen una ligera noción de que hay cosas que no están bien del fenómeno, pero no lo pueden definir conceptualmente, eso es un problema, ¿verdad? Entonces, realmente lo que yo noto es un desconocimiento en los temas de bioética en general. Y los temas clásicos que generan mucho efectismo, que generan mucho publicidad mediática, eutanasia, aborto y demás, los conocen porque obviamente son, ¿verdad? Muy mediáticos estos temas, pero no pueden, no te saben la clasificación, la distinción de eutanasia, la distinción en los distintos tipos de aborto y demás. Y entonces, ¿esto qué hace? Que no puedas discutir. No puedes sentarte a discutir con una persona un tema cuando estamos en la Torre de Babel y hablamos idiomas distintos. Entonces, muchas veces yo tengo que empezar por definir la base conceptual para empezar a hablar de protocolos, ¿verdad? Entonces, lo que yo noto es eso. ¿Qué estará pasando en las facultades? No sé. Si es que los profesores dan una ética muy abstracta, muy filosófica, ¿verdad? Y no aterrizamos, como dicen, no aterrizamos el avión y entonces los estudiantes quedan como en una nebulosa, ¿verdad? Entonces sí, es muy importante la filosofía, que no se me malinterprete, ¿verdad? Pero también tenemos que ser un poquito más pragmáticos, decir, bueno, estos son los problemas, esta es la base teórica, sobre todo en cursos que duran 4 meses, una vez por semana, 2, 3 horas. Son cursos muy comprimidos, ¿verdad? Perfecto, absolutamente claro. Y con respecto a los colegas del equipo de salud, los que ya están trabajando en los diferentes espacios, ¿cómo recibieron este documento? Bien, bien, la verdad es que la recepción del documento ha sido muy buena. Curiosamente, cuando se sacó el documento de priorización de lineamientos bioéticos ante la pandemia, meses después, la Conferencia Episcopal en Costa Rica saca un tipo de decálogo, un tipo también de declaración
y prácticamente eran iguales. Algunos errores conceptuales, ¿verdad? De hablar de eutanasia pasiva, y que eso es un error conceptual y tal, pero realmente en el 98% los documentos eran muy similares, nada más que lo de ellos era como una declaración muy, ¿verdad? Como, pequeña, de 1 a 2 páginas. Entonces, realmente eso digamos, con el tema de pandemia nos dio mucha tranquilidad. No porque tuviésemos miedo de cometer errores conceptuales, sino de que realmente íbamos por la misma línea. Y con este documento realmente ha sido muy bien recibido, el documento ha sido muy bien recibido, pero sí, cuando uno llega y habla de adecuación del esfuerzo terapéutico, alguien levanta la mano y dice, perdón, eso no es eutanasia pasiva, eso no es eutanasia indirecta. No, mire usted, eso no existe, esos son errores que datan desde hace mucho tiempo, que se han venido generando a lo largo, ¿verdad? Y uno explica y rápidamente llegamos a esa base conceptual y entonces la gente se queda bastante tranquila. Pero sí, todavía sigue gente confundiendo adecuación con eutanasia indirecta o eutanasia pasiva, que como repito, y ya todos sabemos, eso no existe, ¿verdad? Eso es tal. Pero no, muy, muy bien recibido, la gente lo comprende bastante bien. Y es eso, ¿verdad? Entonces llamo al comité de bioética en la visita domiciliar, llamo al comité de bioética en emergencias un viernes a las 2 de la mañana. No, mire, porque nadie le va a contestar, y yo menos, La urgencia y el ¿verdad? comité no van de la mano, claro. No. Y desgraciadamente tenemos muy pocos médicos y enfermeras graduados del máster, pese a que el máster de bioética tiene bastante tiempo. Entonces no hemos podido desarrollar bien esa figura que sobre todo habla Juan Pablo Beca, Chile, bueno, pero esto es ya común, ¿verdad? De todos, ese consultor ético, ¿verdad? Que sí podría estar por lo menos en la noche y demás. Ya en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos les están pagando disponibilidad a los de bioética, porque como le digo yo a la gente, es mejor prevenir un problema a pagar un juicio, ¿verdad? Entonces, pero aquí en Latinoamérica que a mí me paguen guardias en un hospital, no, eso todavía no creo que se dé. Me muero yo y eso no se va a dar todavía. Guadalupe. Bueno, agradezco a Alejandro. Me voy a vivir a Costa Rica, porque Todos queremos ir. No, un momento, porque acá yo, bueno, ya sabemos que estamos con una ley, bueno, vos tocaste, Alejandro, el tema del aborto, bueno, ya sabemos, ¿no? Estamos en el horno acá en Argentina, además de lo que es legalizar el aborto, más allá de legalizar un crimen, hasta desde lo formal, hasta desde el punto de vista del legalista, aunque no se considere creyente, no importa, dice que está mal redactada, es una ley chapucera que se trató de, bueno, ya estamos mal, digamos. Ahora está muy bien lo que vos decís, hay una formación de poder distinguir conceptualmente. Acá se hacen muchas monografías, ensayos, pero después cuando vas a aplicar lo concreto, una persona, empezar a enchufarla a un montón de aparatos, considerando que está al final de su vida, al contrario, tiene derecho a una asistencia espiritual. Porque digo, tenga o no tenga fe, pero quizás los que están allí, y más allá de que tenga o no tenga la fe, la persona, el cuerpo tiene una fecha de caducidad, pero el alma sigue viviendo. Entonces, ante la inminencia de una muerte, es necesario facilitar el recurso espiritual, que en ese momento es urgente en vista a lo que viene luego. Cualquier humano, como médico, tiene potestad sobre el cuerpo enfermo, pero hasta allí llega su potestad. Estaríamos mintiendo al decir, ya no hay nada por hacer, ya que sí hay mucho todavía de responsabilidad de los que quedamos acá en este mundo aún. Entonces, decir, ¿hay acceso para una persona tenga un último sacramento? ¿Una asistencia espiritual en sus últimas horas? Son sus últimas horas de vida, lo vamos a ocuparnos de enchufarlo, que es diferente a proceder a una eutanasia, con la cual estoy totalmente en desacuerdo. Porque Dios da la vida y Dios la quita. Punto. Eso no es materia de discusión, en verdad. Pero lo que sí considero encarnizamiento, por eso encarnizarse, como decir, enchufar, no, momento, hablemos de la realidad de la muerte, bueno, como esa película que vos pasaste, Alejandro, recién, yo no la vi,
pero es interesante porque de pronto uno hace un paréntesis y dice, ¿y si te mueres en 1 hora? ¿Y si te morirías en 1 hora, qué harías? ¿O qué dejarías de hacer? Bueno, vamos. María, nos introduce, gracias porque nos introduce al tema de la... No sé, está en coma quizás el paciente, pero hay algún grupo quizás de familiares, alguien debe tener injerencia en ese caso, seguramente ustedes lo consideran. María, discúlpame, está interesante lo que está planteando, y esto creo que Alejandro nos introdujo cuando habló de los cuidados paliativos, el cuidado que incluye la espiritualidad, ninguna duda, con la visión abarcativa que tiene hoy en día la espiritualidad, conceptos que introducen la fe o no la fe de cada uno en paciente individual, pero claro, él dijo, en este contexto en particular, uno acompaña con el cuidado paliativo que corresponde, digamos. Nadie quiere que uno se muera con disnea y con dolor. Esto está claro. Entonces, si no tenés una acción de cuidados paliativos, no vas a acompañar el proceso para hacerlo. Creo que en este punto hay como una línea que está trazada para poder analizarlo y verlo. Por eso le pedí a Alejandro que nos cuente el contexto de la caja de seguro social, ¿no? Como para poder entender el fondo y cómo están ubicados para verlo. También para salir un poco del tema y volviendo al tema del consultor bioética, es un tema interesante, va a ser parte de una tertulia nuestra dentro de dos encuentros, si mal no recuerdo, el de octubre, y probable que sea. El de octubre va a ser una tertulia sobre el tema del consultorio ético, para que vayan agendando ya el segundo miércoles de octubre va a ser el tema del consultorio ético. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por la presentación. No, yo lo que recibimos de material, hay una cosa que, digamos, me llama a la reflexión, dado que cuando el paciente, según esta normativa, ¿no? O esta resolución, cuando el paciente se niega, digamos, a pasar o a ser adecuado en su tratamiento terapéutico, bueno, el médico, valiéndose del principio de no maleficencia y justicia, lo introduce, o digamos, comienza con la adecuación, porque estos dos principios aparentemente son superiores a la autonomía. En cambio, si el paciente solicita la AET, no recomendada ni por el comité clínico ni por el comité de bioética, se debe conceder la adecuación por el principio de autonomía. O sea que el principio de autonomía un poco juega, permítaseme la comparación, digamos, un poco de comodín, según cómo nos manejamos con los principios. O sea, digamos, un poco desde la bioética personalista, digamos, donde hay una jerarquía de los principios, acá parecería que los principios no tienen una jerarquía absoluta, como sería el respeto absoluto por la vida del personalismo, ¿no? No sé... ¿Se entendió, Alejandro, la pregunta? Creo que fue interesante, ¿no? Para dialogar. Ya vamos a entrar, bueno, ya la anterior compañera empezó a ponerle más picante, como dice, más salsa a esta discusión. Para referirme y pasar a este punto, bueno, lo que anotaba era muy importante. Podemos tener o no una postura a favor de algo, eso no está en discusión ahora. Lo importante para un diálogo siempre es la base conceptual, ¿verdad? Porque en toda discusión de aborto, eutanasia, adecuación del esfuerzo terapéutico, sedación paliativa y tal, si no tenemos la base conceptual, ya estamos en una torre de Babel, y entonces pudiese ser que tal vez podamos encontrar algún punto de acuerdo, hasta en temas tan dicotómicos
como pueden ser estos, ¿verdad? Aborto voluntario o prohibirlo todo. Bueno, ¿qué punto o qué acercamiento podemos tener? Bueno, cuando la vida de la mujer está en peligro, bueno, entonces podríamos acercarnos, sí, por estas y estas situaciones, o no, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Eutanasia sí, eutanasia no. Bueno, siempre todos los extremos no son buenos en términos generales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, el tema que estamos discutiendo, ni una ni otra, pero no abandonemos sedación paliativa, cuidados paliativos, el apoyo espiritual, el apoyo religioso, el apoyo familiar, el apoyo psicológico, el apoyo moral, todos son distintos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las posturas? ¿Dónde podemos encontrarnos? Y ya para después dejamos resuelto los puntos, entonces ya vamos a ver si con los otros podemos, y si no, pues bueno, por lo menos ya acordamos un centro, pero es muy importante. Y para ese centro, para ir introduciendo lo que decía el doctor, la educación es fundamental. Yo lo que noto en Costa Rica es que le tenemos miedo a la sedación paliativa, le tenemos miedo, no sé si por tabú, si por mito o mala formación, podría ser, ¿verdad? Donde haya como una objeción, una pseudo objeción, una cripto objeción en donde yo prefiero objetar el uso de opioides o sedación paliativa, pero no porque realmente o moralmente esté en desacuerdo con, es porque esa clase no la recibe en la universidad, entonces lo más fácil es decir no. Y entonces lo que yo noto es que puede haber una mala preparación en torno a la sedación paliativa, mitos, ¿verdad? No conocemos el principio del doble efecto y entonces tendemos a confundirlo con eutanasia pasiva y tal. Entonces, por eso yo creo que una de las labores más importantes nuestras en comités, másteres, etcétera, es desmitifiquemos las cosas, ¿verdad? Transparentemente y busquemos consensos. Y después ya los temas que sí están a los extremos, pues bueno, ahí veremos si se puede buscar una solución. En algunas no se podrá, ¿verdad? En eso estamos claros, ¿verdad? Lo que introduce habiendo hecho esa referencia que me pareció importante, porque hay que buscar consensos, ¿verdad? Eso es lo más importante en una ética civil, en una democracia que están en tanto peligro por tantos lugares, buscar consensos, en un diálogo donde, ¿verdad? Bueno, ok, pero tampoco me quiero poner romántico. Sí, aquí tenemos, es que la práctica clínica a veces no nos permite usar solo la jerarquía de los principios o utilizar solo el método de ponderación de Alex Roversi. Entonces, tenemos que ir valorando. A veces suena extraño lo que voy a decir, pero a veces una sola corriente bioética no nos puede dar la solución cuando es multifactorial el problema. La adecuación del esfuerzo terapéutico es una decisión del médico, es una decisión del equipo, no es una decisión del paciente como lo es el consentimiento informado. Si nosotros entendemos que si yo instauro un tratamiento fútil voy a hacer daño y podemos colocar ese principio como superior, yo tengo que abstenerme de hacerle daño al paciente. Eso es lo primero. Pero si un tratamiento está indicado, es proporcionado a la enfermedad del paciente, al contexto del paciente, y este paciente lo rechaza en base a su autonomía, yo no puedo violentar su dignidad, violentar su cuerpo, amarrarlo, inyectarlo, solo en condiciones de salud pública, o como decía Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, una cosa es la vacunación obligada
y otra la forzosa, ¿verdad? En todos nuestros países se puso la obligada. A nadie se forzó y a nadie se amarró. Ah, es que yo quiero ir a Sudamérica. Bueno, póngase la vacuna de la fiebre amarilla. Ah, que no quiero. Pues no viaja. Así de sencillo, ¿verdad? Yo no lo obligo a viajar, pero sí lo, ¿verdad? Entonces, no es que la autonomía, sí, pasa a un nivel superior, pero no por encima de la no maleficencia. Yo más bien diría que la autonomía supera, usando la misma jerarquía, a la beneficencia. O sea, yo le quiero hacer daño a ese paciente, perdón, yo le quiero hacer el bien a ese paciente, le quiero instaurar un tratamiento que tiene un buen pronóstico, etcétera, y el paciente me dice no. Bueno, ya, como le digo yo a mis estudiantes siempre, hay que indagar las razones por las que el paciente rechaza ese tratamiento. Y podemos encontrar un mito, que la vecina le dijo que eso no, que la insulina deja ciego, que que eso a ella le cayó mal. Y entonces vemos cómo desmitificamos las fake news y todo eso que ahora hay tanto. Pero si aún el paciente se rechaza un tratamiento, no lo puede obligar. Y eso nos lleva a muchos problemas. Un paciente psiquiátrico que en un documento de voluntad anticipada dice, cuando yo caiga en una crisis psicótica, no quiero tratamiento. ¿Respeto ese documento de voluntad anticipada o no? Pues obviamente pareciera que no debería. Y todo eso nos lleva a estos dilemas en los que estamos. Entonces, digamos, mi respuesta sería eso. Primero, no maleficencia. La adecuación del esfuerzo terapéutico es decisión médica. No le compete al paciente tomar esa decisión. Es difícil de comprender, es duro a veces uno cuando se enfrenta a eso. Por eso Daniel Callahan decía que tan ético es no instaurar un tratamiento como retirarlo. Pero ¿cómo voy a retirar yo un respirador? ¿Cómo voy a retirar yo la diálisis? ¿Cómo? Pero eso va a matar al paciente. No, eso no va a matar al paciente. Lo que lamentablemente finaliza con la vida del paciente es la propia enfermedad. Y eso ya el Comité de Ética de Andalucía lo vio con el caso de Inmaculada Echeverría. Eso no era eutanasia. El retiro de ese respirador era adecuación del esfuerzo terapéutico. Es una decisión meramente médica, que hay que consensuar con el paciente. Ya termino para que haya una mano levantada. Hay que consensuar con el paciente, hay que consensuar con la familia. Tenemos que darnos cuenta que aquí hay múltiples factores. La familia puede estar en una fase de negación. Es que yo no quiero que muera papá. Es que ¿quién quiere que se muera papá? Nadie. Pero no es una decisión de ellos. Claro, Daniel Callahan dice, tan ético es no poner como retirar, pero en la práctica mentira. Retirar un equipo causa un estrés moral en el equipo médico que ya lo veo. Y entonces por eso es que yo le digo a los compañeros, traten de visualizar el pronóstico de ese paciente a futuro, pero hay muchas veces ponemos un respirador, un tratamiento, con toda la fe, el conocimiento de que va a salir bien, pero empeora y ya retiramos. Y es una decisión muy difícil para todos. Creo, no sé si con eso logro tratar de compensar la pregunta y el comentario del compañero. Gracias. Doctor, buenas tardes. La pregunta es sobre los escenarios de conflicto bioético en atención tanto a su artículo como a todo lo que ha expuesto. ¿Hasta qué punto las condiciones de un sistema de salud como los ha descrito en Costa Rica y comparado con otros países da condicionantes al desarrollo de los esfuerzos por la adecuación del esfuerzo terapéutico? O sea, no solamente hay una relación entre el diagnóstico y el esfuerzo del médico tratante sobre esto, de los equipos humanos, de la colaboración o no del paciente o de la familia, sino también de la disposición de los mismos sistemas de seguridad social que pueden condicionar este tema. ¿Qué experiencia ha tenido usted sobre esto?
Si comprendo bien la pregunta, si no, por favor, usted me dice que si me estoy desviando. Tenemos muy buenos equipos de cuidados paliativos, pero no de una cobertura del 100% de quien lo amerita. Hace poco tuvimos el caso de un señor que pidió no ser trasladado al hospital. Él lo veía el equipo de cuidados paliativos de visita domiciliar, pero en la noche tal vez algo falló, la comunicación, no se le explicó a los familiares los síntomas de alarma, no se le explicó qué hacer en caso de, y el paciente fue trasladado al hospital. Obviamente los compañeros de emergencias hacen lo que ellos mejor saben hacer, y es que yo no le puedo decir al médico de emergencias que no intube un paciente que le llega con, ¿verdad? Él procede y no puede detenerse a leer el expediente, a ver el documento de voluntad, él tiene que actuar. Entonces yo nunca juzgo a los colegas de emergencias porque ellos responden a eso, a una urgencia, a una emergencia. Entonces el paciente fue entubado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claro, ya al día siguiente llegan a valorarlo y obviamente ya el paciente estaba molesto por la decisión de sus familiares y demás. Nunca vamos a tener las condiciones, yo creo que ni Estados Unidos, ni España, ni Francia van a tener un médico de cuidados paliativos en el borde de la cama de cada paciente. Entonces, va a costar mucho implementar. Ya se abrió el máster hace un tiempo atrás y ya se abrió la especialidad, la residencia médica en cuidados paliativos, entonces ya estamos formando más médicos en cuidados paliativos. Pero los mitos sobre la sedación y demás y las deficiencias del sistema hacen que esto no pueda expandirse, no pueda ser más exponencial. Y entonces no todos los pacientes reciben los cuidados paliativos adecuados, pese a que tenemos un expediente digital único en salud que llega a todo el país, desde el norte hasta el sur. Desde el este al oeste, nosotros tenemos el famoso EDUS, un expediente digital único en todo el país. Pero, desgraciadamente, los pacientes, los familiares se asustan, ven al paciente con algún síntoma refractario y lo trasladan al hospital y nos damos cuenta que el paciente está en encarnizamiento. Y hay mucho desconocimiento en los comités de bioética. Muchos comités de bioética no les están llegando casos para análisis. En los hospitales grandes llegan 3, 4 casos al año, ¿verdad? Cuando por estadística debería llegar 1 o 2 casos al mes. Entonces nos damos cuenta que los médicos no consultan los casos al comité, les da temor, creen que los van a juzgar, o a veces ni siquiera saben que existe el comité. ¿Eso qué es? ¿Verdad? Ay, ¿cómo? Yo no sabía. ¿Y quiénes están? Fulano y eso. Ay, yo no sabía que eso existía. ¿Y qué hacen? ¿Verdad? Entonces, realmente el mismo sistema que falla, las listas de espera y demás, fuga de especialistas, se nos están yendo al sector privado. Por la ley de empleo público, obviamente en el sector privado ganan más, entonces todos los días se nos van médicos al sector y eso incrementa las listas y hace que de espera y hacen que el sistema pues vaya flaqueando. Entonces no sé si logro como eso resumir, pero sí el sistema contribuye a que esto no se dé de la manera más adecuada. Cuando la gente de Cleveland nos dio el curso de atención centrada en el paciente, y claro, comentaban que el director médico del hospital una vez por semana iba y hacía una ronda por todo el hospital. Yo nunca he visto a un director de ningún hospital de acá dando una ronda por todo el hospital. O sea, el día que yo lo vea entre los pasillos de un hospital, paseándose entre los pacientes, me da un infarto. O sea, no es posible porque están atrapados en la burocracia, en firmar papeles y demás. Entonces, todo esto realmente hace una labor bastante difícil. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Ahí vamos poco a poco. Alejandro, me tocó un poquito el alma. Yo soy subdirector, no soy director, pero yo recorro el hospital más de una vez por semana. Conozco a todos mis pacientes del hospital, a la mayoría por lo menos, sobre un hospital de rehabilitación, pero bueno, disculpame, pero me tocó ir una sola, pero es real, pasa esto. De hecho,
La vez pasada vino el capellán de otro hospital a traer un paciente a internarse. Lo acompañé, lo llevé a la habitación, le mostré la habitación, esperamos que estuviera en la cama, y me puse a conversar con el vecino con la cama de al lado. Me dice, ¿qué? ¿Conoces al paciente de al lado? Y sí, si conozco al paciente porque él recorrió el hospital y podía hablar con el nombre. Y es más, le hice poner a todos en la cabecera de la cama el nombre de cada paciente. O sea, si hay un paciente nuevo y no lo conozco, me acerco, hola José, ¿cómo te va? ¿De cuándo haces el hospital? ¿Qué te pasó? Y haces un diálogo. Pero bueno, hay que hacer bioética, mesobioética, diría, para tomar el tema anterior. Esto es parte del compromiso que tenemos, ¿no? Realmente es así. Pero bueno, también estoy lleno de papeles para hacer la gestión. Esto también es complicado. Recursos de salud, otro gran tema para discutir. Pero bueno, volvamos a nuestra adecuación del esfuerzo terapéutico. Perdón la mentira de medio, pero es necesaria. Me sentí tocado, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Sí, no lo hice al propio, no sabía. No. Pero es una buena práctica. Sí, claro que sí, claro. ¿Verdad? Es humanizar la atención y eso lamentablemente lo perdemos. Es más, yo quisiera creer que hasta los jefes de servicio de planta van a pasar visita, pero desgraciadamente muchas veces no es realidad. Hasta ahora, es una crítica que hago. Uno tiene que ser una bioética que no critique, no es bioética. Eso lo dice una compañera mía. Hasta ahora se están retomando las sesiones clínicas después de pandemia. Me he encontrado hospitales y yo, bueno, ¿nos pueden recibir en la sesión clínica? No, después de pandemia se dejaron de hacer. Como si la sesión clínica hospitalaria, donde se lleva un caso complejo, es vital, ¿verdad? Y habíamos puesto, que eso tal vez esa idea se puede replicar, o si ustedes ya lo hacen, en las sesiones clínicas de los hospitales se presentaba el caso, venían los médicos tratantes, y habíamos conseguido, prepandemia, que eso se perdió y hay que volverlo a retomar, que el comité de bioética comentara el caso, lo que se pudo haber hecho y demás. Y eso se empezó a hacer y desgraciadamente por la pandemia se perdió, que el comité estuviera en la sesión clínica, ¿verdad? Y eso fue muy importante para toda esta divulgación. Pero sí, y no los culpo, es tanto la de papeles, firmas, cartas, cosas que hacen imposible y eso se pierde, ¿verdad? Y además quería comentar con lo que vos comentaste como director, que yo en el Instituto de Trasplante tuve como director, como presidente del directorio al doctor Luis Rojas, que también estaba al tanto de todo lo que pasaba en los operativos y conocía qué había pasado con cada familia y nos daba una mano importantísima. O sea que hay excepciones a pesar del papeleo. Y sí, como decía Gerardo, nosotros teníamos el comité de bioética, trabajábamos y es complicado a veces en transmitirlo para que nos llamen y para poder convocar. Lo que vos decías, Alejandro, que quizás la llamada de un personal de limpieza o lo que sea de noche asustado desencadena todo el encarnizamiento, de lo cual es muy difícil después sostener. Pero a mí lo que más me interesó de lo que habías comentado, es el tema que a mí también siempre me preocupaba, que es la mirada de tu compañero cuando uno trabaja en esto de la adecuación, ¿no? Como la mirada del que no lo entiende y no lo sabe es complicada para el que lo está realizando. Por eso el hecho de trabajarlo en conjunto y de explicarlo y de sostener a todo el mundo ante cada situación que se está haciendo y de hablando, me pareció, eso fue lo que más rescato de lo que estuve escuchando hoy. El apoyo de psicología es fundamental, eso estamos claros, y de trabajo social. Es muy importante que todo el equipo esté enterado, los cambios de guardia, etcétera. ¿Qué es lo que uno nota en la práctica? Y yo a veces me pregunto, ¿hasta dónde podremos? Siempre nos sucede. Se decide hacer adecuación del esfuerzo terapéutico, se le explica a la familia que cualquier procedimiento que se quiera hacer con fines curativos va a ser fútil, va a ser desproporcionado, que solo vamos a causar más daño. La familia
con mucha dificultad lo entiende, el paciente no se está enterando porque está sedado, ¿ok? 4 de la tarde, fin de semana. Por ejemplo, mañana es Día de las Madres en Costa Rica, entonces mañana es de guardia para muchos. Entra el residente de primer, segundo año y entonces viene algún familiar que no se enteró porque vivía en otra provincia, hace presión, el paciente tal vez empeora y el residente de primero, segundo año se pone tenso y intuba, pone antibióticos de amplio espectro, inotrópicos y demás, y después el lunes llega todo el equipo, notas que no son claras en los expedientes, nos da miedo, eso es otra cosa que uno nota, notas ambiguas como que mal pronóstico, pero ok, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya vino cuidados paliativos a verlo. No, pero entonces ¿cuál? Es que puedo poner que no se va a hacer nada. No, es que no vamos a poner eso. O sea, pues si eso lo ve un juez, no, a ver, o sea, notas claras. Y entonces viene el lunes el equipo y encuentra a una paciente en la unidad de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? El residente de primer, segundo año se puso tenso y no supo cómo, y no tenía un maestro, un equipo, un comité de bioética y estaba solo. Y entonces uno entiende, está joven, se dio a la presión de un familiar, o etcétera, y bueno. Y como me dicen los estudiantes, que sobre todo uno de grado me dijo el lunes pasado, es que profesor, yo estudio para salvar vidas. Esa mentalidad que impera en las facultades, yo estudio para salvar vidas. No, pues claro, es que todos estudiamos para eso, ¿verdad? Eso no está en discusión. Es cuánto daño puedo hacer yo con un tratamiento y cuánto puedo no cambiar el pronóstico de algo. ¿Lo puedes cambiar? Haga todo lo que pueda. ¿No podés? Bueno, ¿cómo podemos compensar a esa paciente, ese familiar? Entonces, claro, son situaciones muy difíciles y a veces los equipos quedan solos, ¿verdad? El médico queda solo en la noche a las 2, 3 de la mañana y ¿qué vamos a hacer nosotros a esa hora? Nos pasó en pandemia con muchos casos de que el terapeuta respiratorio, la enfermera, empezó a decir, es que están haciendo eutanasia. No, mire, ese concepto es erróneo, ¿verdad? Eso está prohibido en Costa Rica, lo que estamos haciendo. Y empezar a conversar entre el equipo, porque muchos se confunden y en pandemia pasó mucho, ¿verdad? De que a mí me llamaban y me decían, están dejando morir a la gente. No estamos dejando morir a la gente. Es que desgraciadamente no podemos hacer, ¿verdad? Entonces, hay que ir trabajando en todos estos temas, ¿verdad? Pero regreso a las palabras de don Sergio. La infraestructura, el sistema, la educación, todo tiene que estar articulado para que realmente los pacientes no sufran violencia obstétrica, medicina defensiva, encarnizamiento terapéutico, abandono, porque eso puede ser el otro gran problema que no lo hemos hablado. Ya nos ha pasado, y yo lo he visto en muchos hospitales que pasa visita un médico, no, ese paciente no, ese paciente no está bien, no haga mucho, no haga mucho. Y más bien son los residentes los que han dado la voz de alerta de, no, mire, ese paciente se puede rescatar. O sea, ¿verdad? Y entonces yo les he dicho, bueno, pasen visita juntos, ¿verdad? Pasen visita juntos con otro médico asistente. El asistente aquí está por encima de los residentes. Díganle a otro asistente de esa especialidad que por favor se acerque a ese salón, porque ese médico está actuando mal. No, ese paciente no, está muy malito, está muy malito. ¿Cómo está muy malito? Es que, ¿verdad? Todos los extremos son malos, todos los extremos son malos. Entonces, como decía Aristóteles, cuando tenemos decisiones complejas, le preguntamos a los amigos. De igual manera, si tenemos casos complejos, llevémoslos a un comité, pasemos visita juntos, ¿verdad? Y entrenémonos en estos temas porque el desconocimiento en estos temas es amplísimo, amplísimo, ¿verdad? La bioética todavía
tiene que permear más en los pasillos de los hospitales, definitivamente, ¿verdad? Y tocar este tema también en atención primaria, que es una deuda, porque toda la bioética está en el tercer nivel, toda la bioética está en las unidades y en el primer nivel. ¿Qué hemos hecho nosotros en bioética en el primer nivel? ¿Verdad? Muy interesante. Muy interesante, muy Claramente muy tenemos claro. mucho por caminar. Pensaba en esto de acompañar desde los comités, en formar, en capacitar, en llegar a el equipo de salud de todas las generaciones, porque siempre nos encontramos con personas que han tenido bioética o bueno, conocen más algunos tópicos y otros que no los conocen y cuánto trabajo tenemos por delante. Y en ese sentido, qué valioso es tener un documento, como tienen ustedes en Costa Rica, que ordena, ¿sí? Que es referente y seguramente llevó mucho tiempo de elaboración y muchas miradas y mucha validación de todos los pasos, mucho intercambio. Me parece que claramente el camino de la bioética está plagado de oportunidades de transmitir conocimientos, de arrojar luz sobre conceptos erróneos y tenemos mucho para hacer. Así que, bueno, muchísimas gracias. Fue muy claro, Alejandro, lo que nos transmitiste. No sé, Gerardo, si querés agregar algo. No, por eso lo fuimos hablando, echando en el medio, pero creo que tocó los tópicos que nos interesaba, que era necesario tocar, en el contexto de Costa Rica, ninguna duda, pero fue aclarando los conceptos. La verdad que el documento, los otros documentos que plantea la Caja de Seguro Social son ricos para verlo, por supuesto que tiene la mirada de la bioética que se practica habitualmente allá. A lo mejor algunos que estamos acá hacemos una bioética de otra corriente, pero como dijo Alejandro, tenemos que ver cómo podemos tener la mirada de una a otra, compartirla, ver qué puntos tenemos en común. Esto me encantó, ver los puntos en común y seguir dialogando para avanzar con cada cosa. Me parece que es un tema riquísimo para seguir profundizando. Como saben, todos van a recibir el texto completo de este documento. Igual ahí les puso Alejandro más temprano la Caja de Seguro Social de Costa Rica, en el área de bioética, que tiene otros documentos que pueden ser interesantes. Yo diría, por las dudas, no lean todo para que el año que viene invitemos de vuelta para hablar de otro tema, porque la verdad que fue claro, sencillo, ameno en su lenguaje, y enriquece ninguna duda la bioética latinoamericana, en este caso de nuestra perspectiva bioética acá en Buenos Aires. Así que, Alejandro, no nos queda más que agradecerte muchísimo tu compromiso, participación y todo tu trabajo para acompañarnos en esta noche. Así que te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias nuevamente. Gracias para servirles, y cuando deseen venir a Costa Rica, por favor, me avisan que aquí el sol, el trópico, los jaguares y los cocodrilos y alguna que otra serpiente, ¿verdad? Pero tampoco es de miedo, los va a estar esperando volcanes. Esto es un paraíso, así es que están más que invitados. Bueno, un saludo. Gracias por la generosidad. Una vida, Alejandro.